Ha llegado, yo creo, el momento más emocionante de toda esta fase de las redes neuronales artificiales. Es el momento en el que ajustamos la red neuronal artificial al conjunto de entrenamiento. Yo creo que es la fase más divertida en la que vais a ver en tiempo real cómo la red neuronal aprende y que toda esa arquitectura que habéis hecho, de momento sin conexión con el conjunto de entrenamiento, cobra realismo y empieza a tener un peso importante. Entonces, evidentemente, vamos a utilizar el método de ajuste para pasarle los datos del conjunto de entrenamiento, los X-Train, y como de costumbre, el clasificador lo que va a hacer es minimizar los errores, de modo que las funciones son las mismas que ya conocíais en su momento, simplemente es classifier.fit en este caso, y como en todos los modelos que hemos visto durante el curso, el primer argumento simplemente es el conjunto de datos que quiero utilizar para entrenar, ese es nuestro conjunto de entrenamiento, y como en la fase de clasificación, ese conjunto de entrenamiento tiene que estar separado por argumentos, matriz de características en primer lugar, que tiene las observaciones de las variables independientes, y luego el vector de las variables dependientes o el vector que quiero predecir. Bueno, pues en primer lugar vamos a agregar el conjunto xTrain para entrenar, es la variable x que estáis viendo aquí, a continuación el yTrain, que es el vector que quiero predecir, y como cuando solíamos ajustar el modelo, hay cosas adicionales que podéis agregar. Si os acordáis, en la teoría, en la transparencia de teoría, donde vimos todo el algoritmo en sí, una vez que hemos hecho una pasada, que básicamente son los pasos 1 a 5 que he definido ahora tengo una serie de parámetros adicionales, y es que en el paso número 6, fijaros que hay que repetir este algoritmo muchísimas veces e incluso indicar si quiero que vaya observación a observación o actualizar el conjunto de pesos después de haber pasado por todo un conjunto de observaciones. Entonces, como es de suponer, los argumentos adicionales tendrán que ir con el tamaño del lote que quiero que analice y con el número de observaciones antes de actualizar los pesos. ¿Y cuál es el otro parámetro adicional? Pues bueno, básicamente cuando tenemos una red neuronal, esta tiene que ir aprendiendo. Y en el paso número 7, fijaros que hablamos de epochs, de número de iteraciones globales que tiene que pasar sobre todo el dataset. Entonces, en el paso número 7 hay que definir precisamente el número de epochs que quiero que la red neuronal ejecute. De modo que esos parámetros son los adicionales que va a necesitar el método FIT en el caso de redes neuronales. Así que, si lo queréis ver un poquito más en detalle, no está de más que consultéis la ayuda del método FIT para redes neuronales, donde vais a ver que aparece el batch size, tamaño del bloque a procesar. Fijaros que por defecto aquí es none, yo lo puedo cambiar a que sea bloques de 5 en 5, de 10 en 10, de 32 en 32, me da igual. Y el número de epochs, aquí por defecto solo va a ejecutar un epoch, yo le puedo indicar que ejecute pues 20 pasadas, 20 epochs, 100 epochs y demás. Por lo general, cuantas más veces pase la red neuronal sobre el conjunto de datos, más aprenderá sobre él. Hay que ir con cuidado porque pasarnos en el número de veces significará muchas probabilidades de sufrir overfitting o sobreajuste, por tanto luego en el conjunto de testing se portará mal, por así decir, y no hará un buen resultado. Entonces este es un buen momento para experimentar. Yo voy a ir a una selección fija en el número de bloques y el número de epochs, pero luego vosotros lo podéis cambiar, por supuesto. En mi caso, lo que vamos a hacer es elegir, por un lado, el batch size, el número de bloques, por ejemplo, batch size igual a, por ejemplo, yo que sé, de 10 bloques en 10 bloques, puede ser un resultado interesante, ¿de acuerdo? Procesar 10 elementos y luego corregir los pesos, procesar 10 elementos, corregir los pesos, procesar 10 elementos, corregir los pesos. Recordad, es más óptimo eso que procesar un elemento, corregir peso, procesar un elemento, corregir peso, procesar un elemento, corregir pesos, ¿de acuerdo? Y también es mucho mejor que procesar todo el dataset y una vez procesado todo el dataset, corregir los pesos. Recordad el problema de localización del mínimo global, de ahí la técnica del gradiente descendiente estocástico. Y luego el número de epochs, que por defecto está puesto en 1, pues yo creo que podemos hacer mínimo, pues unas 100 pasadas, ¿de acuerdo? Mínimo 100 iteraciones sobre el conjunto total. Bueno, pues ha llegado el momento que esperabais, es el momento de seleccionar esta línea y ajustar en efecto el modelo a través de 100 rondas en total. No esperemos más y démosle caña
al espectáculo. Vamos a ver aquí, ahí veis, fijaros en la zona de la consola, veis que están pasando los epochs, vamos por el número 7 de 100, 8 de 100, 9 de 100. Fijaros que hemos empezado con una precisión del 40%, bueno, no es que sea muy elevada, y, perdón, esto es la pérdida, perdón, las pérdidas están en torno al 40% y a 0,4 puntos, perdón, y la precisión está rozando el 83%. Habíamos empezado con 70 y pocos, ahora ya estamos en 83%, parece que se estabiliza después de las 20 primeras iteraciones, va creciendo poco a poco, incluso a veces baja la precisión. Entonces, claro, ahora que ya llevamos 50 pasadas, pues tampoco es que obtengamos muchísimo más beneficio. Aquí os podéis dar cuenta de que, en efecto, simplemente la precisión no tiene por qué llegar al 100%, ¿de acuerdo? Parece que un 83-84% es todo lo que voy a llegar a conseguir de precisión en este algoritmo, ya no crece muchísimo más y creo que puedo asegurar que a falta de 20 iteraciones para el final, 83% es todo lo que voy a conseguir con esta configuración que he elegido, ¿de acuerdo? Fijaros que por lo menos aquí también tenéis la barrita del tiempo de completación y un estimated time of arrival, tiempo estimado de llegada de cada una de las iteraciones, lo cual significa que, pues oye, con 100 iteraciones apenas ha tardado esto un minutito y hemos sido capaces de conseguir pues un 83%, 84% de precisión por parte de nuestro modelo, ¿de acuerdo? No está nada mal, podemos ver que eso significa cuántos resultados exactos conseguiremos, pues de cada 100 que yo le suministre, 83 de ellos hará una buena predicción con el conjunto de entrenamiento, por lo que habéis visto. Entonces, fijaros cómo, en este caso, modificando la tasa de estocasticidad, si elegimos un batch size mayor o menor, pues obtendréis un resultado diferente. Pero bueno, de momento, por lo que hemos hecho, tenemos un resultado de los mejores que hemos conseguido en el proceso de clasificación. Esta es la primera vez que vemos un resultado tan bueno en el proceso de clasificación, al menos en el conjunto de entrenamiento, y si bien me falta probarlo en el conjunto de llegada, ya veréis que es de las cosas más sencillas que podéis elaborar en cuanto a procesos de clasificación. Me falta el último paso, que es predecir los resultados finales, que ya lo haré en la próxima clase, pero por lo menos fijaros que habéis completado la fase de entrenamiento y que por lo menos en términos de precisión estamos contentos porque hemos conseguido una precisión en torno al 84%. Y en realidad es muy fácil porque la fase de predicción ya la hemos preparado, es muy similar a como lo hacíamos en el proceso estándar de clasificación y pasará por calcular esa matriz de confusión y ser capaces de ver del conjunto de testing que también mi red neuronal lo hace para predecir si finalmente acabarán dejando el banco o no.